Muy bien. Siempre me van a hacer recordar, por favor, chicos, porque a veces me olvido grabar o poner el botoncito del audio, del video y todo lo demás. Bien, entonces habíamos mencionado que la última clase habíamos quedado en lo que es la palidez. Habíamos dicho que existe una palidez transitoria y una palidez definitiva, y la causa fundamental de la palidez estriba generalmente más allá de la coloración normal y la herencia genética que uno pueda tener eh, para tener una piel más clara o una piel más oscura, pues la palidez generalmente se presenta en los pacientes que tienen disminución del número de glóbulos rojos. La rubicundez es lo mismo que es la llegada por mayor cantidad de aflujo de sangre hacia la red papilar subdérmica, o sea, hacia los capilares subdérmicos, y también puede ser de manera transitoria o de manera definitiva. De manera transitoria habíamos dicho que es en los momentos de emoción, por ejemplo, la vergüenza o el pudor, donde uno de nosotros se pone rojo, ¿no? Pero instantáneo, segundos o minutos, y luego ya vuelve a recuperar su coloración normal. Y la rubicundez definitiva se presenta en enfermedades fundamentalmente cardiopulmonares. ¿Ya? Ahí hablamos, por ejemplo, de la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que rubicundez podría estar ahí acompañada inclusive con la cianosis, un rostro abotagado, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Abotagado quiere decir hinchado, por si acaso. Y en las enfermedades cardíacas, ya hemos mencionado, creo, inclusive algunas situaciones tanto de índole endocrinológico o cardiológico con una rubicundez general que se encuentra a nivel o las chapets malares a nivel de las mejillas, ¿no? Entonces, generalmente la rubicundez permanente o definitiva se presenta en casos de poligloburia, lo contrario a la anemia, en el cual el mayor aflujo, la llegada de sangre, obviamente desoxigenada también, da esa característica de un rostro pletórico, un rostro edematizado, hinchado y de una coloración entre cianótica y rubicunda. Entonces, eso es la rubicundez. Generalmente se la observa en el rostro, pero también puede haber en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un eritema en el antebrazo o en la pierna o una lesión, que si yo, por ejemplo, un trauma o un golpe, pues se va a volver roja esa zona, aparte de que va a estar hinchada, y eso se llama rubicundez, ¿no? Por el mayor aflujo de sangre nada más. Entonces, esos casos es lo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la piel, porque una vez que terminemos esto, les voy a decir cómo es tan sencillito hacer el examen semiológico de piel. Entonces, vemos otro tipo de coloración que es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas. Como ven en esta imagen o en este niño, la cianosis marcada, cianosis en los labios o peribucal y cianosis a nivel de la lengua, pero también tiene cianosis en el resto de la cara. Consideramos que cuando ustedes ven a un niño con estas características, lo primero que hay que pensar es una cianosis de orden cardíaco y congénito, ¿no? Alguna alteración congénita del niño del corazón. Entonces, la cianosis, para su descripción semiológica, es necesario que ustedes, no sé si esto han hablado de fisiopatología, considero que sí, eh, la cianosis tienen que describirla de acuerdo a las características tanto fisiopatológicas y dónde están encontrando la cianosis. Ya, normalmente se conoce tres tipos de cianosis: la cianosis central, periférica y la cianosis mixta. No sé si alguno de ustedes me puede decir, quizás ya está estudiando o tiene ya conocimiento, porque ya están en el tercer año de medicina. Quizás también hablaron en fisiología, que todo esto es casi fisiología. Eh, ¿Por qué se llama cianosis central o por qué periférica? A ver, ¿quién de ustedes quiere participar? Adelante, chicos. Doctor, cianosis central quiere decir que están mal funcionando algunos órganos centrales. Ya está bien, la idea es muy buena, está muy bien. Quisiéramos, Doctor, adelante. es el reflejo de una oxigenación inadecuada de sangre arterial, eh, principalmente debido a un cortocircuito de derecha e izquierda en el corazón, y se ve principalmente en neuropatía, si no me equivoco, y en un tipo de trastornos
hematológicos, creo, Ya, y se observa principalmente en la mucosa de los labios. ya. A ver, hay dos situaciones que hay que darnos cuenta. Primero, la cianosis. Mucha gente o muchos colegas o muchos internos residentes y siguen todavía un poquito teniendo algo de confusión, diremos, no desconocimiento de la clasificación. Hay que hacer alusión en realidad al mecanismo fisiopatológico. Cuando nosotros decimos cianosis central o cianosis periférica, se hace alusión al mecanismo fisiopatológico de la cianosis. Ya no tanto, digamos, si se encuentra cercana al corazón o está en la cara, y la cianosis periférica dicen cuando está en extremidades superiores, en dedos, en el pulpejo de los dedos, del pie, etc. Eso no es tanto así, sino esta clasificación que generalmente debería de manejarse y conocerse por todos es que se refiere al mecanismo fisiopatológico, y ustedes ya lo han dicho, hay una mala hematosis oxigenación, si quieren, o intercambio de gases a nivel central. ¿Y qué es a nivel central? Tanto el pulmón como el corazón. Y puede haber patologías cardíacas, como los cortocircuitos que acaba de mencionar su compañera, como patologías pulmonares que evitan una adecuada oxigenación para su transporte hacia las diferentes células. A eso se denomina cianosis central, no tanto si se presenta en el labio, en el lóbulo de la oreja, etc. Y cianosis periférica, cuando mucha gente menciona de que se presenta cianosis a nivel del pulpejo de los dedos o a nivel de las uñas. No es tanto así, ¿ya? Normalmente, si quieren hacer alguna alusión, puede decir, se presenta cianosis a nivel de los labios y se acaba y no mencionan, digamos, fisiopatológicamente. Pero cuando dicen cianosis central o cianosis periférica, se supone que están haciendo la descripción del mecanismo fisiopatológico, que eso es lo principal. Entonces, la cianosis central es cuando existe un inadecuado intercambio gaseoso entre el aire ambiente y el alveolo, además de su inadecuado transporte a partir del corazón de la circulación. Entonces, cianosis central significa eso, la alteración fisiopatológica a nivel del corazón y del pulmón en el intercambio y en el transporte de oxígeno. En cambio, la cianosis periférica no se refiere tanto a que se encuentra en las partes distales, ¿no?, del cuerpo, no es tanto así. Ya les he dicho, es fisiopatología. La cianosis periférica se presenta por entrega excesiva de oxígeno a nivel de tejidos periféricos. ¿Ya? Y hay patologías propias, en la que me han dicho, por ejemplo, de patologías de cortocircuitos, etcétera. Eso es muy cierto. Si hablamos de problemas respiratorios, cualquier problema respiratorio puede provocar cianosis. Derrame pleural masivo, atelectasias, las neumonías, por ejemplo, ahora causadas por el virus, que producen cianosis, pero de origen central, no es periférico. Cualquier alteración a nivel pulmonar que dificulte el intercambio gaseoso o que disminuya la superficie de intercambio gaseoso, como cualquier neumonía, edema agudo de pulmón o lo que sea, va a provocar una cianosis central. ¿Ya? Y no importa si se manifiesta en los labios o en el pulpejo de los dedos. Es decir, estamos hablando del mecanismo fisiopatológico. En cambio, la cianosis periférica quiere decir que la parte cardiopulmonar está en perfectas condiciones. El intercambio de gases es normal. Ya, la saturación de oxígeno a nivel pulmonar es normal. Solamente que la entrega de oxígeno en tejido periférico es muy rápida, por lo tanto, cuando llega a esas células, ya la sangre llega desoxigenada. Entonces se manifiesta generalmente a nivel distal, aunque también puede ser en labios, ¿no? Y hay casos puntuales. Por ejemplo, en los casos en los que existe mala circulación o circulación lenta en extremidades por algún proceso, digamos, que si yo, flebitis, tromoflebitis, lo que sea, ¿no? Y lo más común es en los casos de poliglobulia. No se olviden que la sangre se vuelve muy viscosa, hasta la vez que es muy lenta. Entonces la sangre circula tan parsimoniosamente que antes de llegar a las células de las extremidades, por ejemplo, ¿no?, al tejido de las extremidades, ya sea deshecho, ya sea
ya donado su oxígeno, si ustedes quieren, a los tejidos por la circulación lenta, y cuando llega a los tejidos periféricos ya no hay oxígeno, y ustedes saben muy bien que la oxihemoglobina por encima de 5 gramos por decilitro ya, ya cambia de coloración. Entonces llega al tejido periférico ya una sangre desoxigenada y por eso aparece la cianosis. Pero tanto el corazón como el pulmón están en perfectas condiciones. Entonces, esa es la clasificación, señores estudiantes. Ya a eso se debe la clasificación de cianosis central, cuando es el órgano cardiopulmonar el que está enfermo o no puede haber un adecuado intercambio de gases, y cianosis periférica hace referencia a la entrega excesiva de oxígeno por una circulación lenta. Y la cianosis mixta cuando tienen las dos causas fisiopatológicas. Entonces, les vuelvo a recalcar nuevamente, cianosis central y periférica es en base a al mecanismo fisiopatológico de producción de la cianosis. En cambio, si quieren hablar, digamos, de que periférica es porque se presenta en las uñas, pueden hacerlo, pero no digan cianosis central o periférica, digan simplemente se observa cianosis a nivel del pulpejo de los dedos de la mano derecha, por decirlo, sin hacer alusión a aquella situación fisiopatológica, porque esa es la clasificación que se maneja al 100%. ¿Sí? Central, cuando es cardiopulmonar el origen, y periférica, cuando es por circulación lenta y entrega excesiva de oxígeno o aumento en la cantidad de hemoglobina reducida, es decir, sin oxígeno. Y la diferencia es muy fácil clínicamente hablando. En la cianosis central mejora con el oxígeno suplementario. Es decir, ustedes ven a un paciente cianótico, le administran oxígeno, ya sea por cánula o catéter nasal o mascarilla, pues la cianosis va a empezar a disminuir, ¿no? En cambio, en la cianosis periférica, por más que ustedes le den 10, 15 o a alto flujo el oxígeno, la cianosis va a seguir siendo marcada a nivel de pulpejo de dedos o de la lúnula de la uña. ¿Por qué? Porque la fisiopatología nos dice que el pulmón está muy bien, es decir, oxigena muy bien, hay intercambio de gases normal, pero tan lenta es la circulación que igualito, por más que le den oxígeno a ustedes a este paciente, pues se va a desaturar antes de llegar al tejido periférico. Entonces, esa es la diferencia o fácilmente hacer la diferenciación entre cianosis central y periférica. La central mejora con la administración de oxígeno y la cianosis periférica no. Bien, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esto. Adelante, por favor. ¿Está todo claro? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, van a disculpar, como les digo nuevamente, estoy con los accesos de tos. Es muy frecuente que me dé aquello, y más exacerbado por el frío, y ustedes saben que está haciendo bastante frío. Entonces, acá tenemos varias imágenes, por ejemplo, donde hay una cianosis a nivel de los labios, cianosis o acrocianosis también se denomina esto, ¿no? Tanto en el bebé a nivel de extremidades, en la parte distal, a nivel de las uñas, a nivel del pulpejo de los dedos, y esto que es una cianosis que no tiene una base, digamos, fisiopatológica, ni siquiera por entrega de oxígeno por una circulación lenta, ni tampoco por un problema cardiopulmonar que tenga el paciente y la insuficiente oxigenación, sino generalmente se presentan en aquellos que tienen una vasoconstricción periférica, como alguna vez han debido escuchar la enfermedad de Raynaud o el fenómeno de Raynaud, que se ve como en este caso, ¿no? Y muchas veces esto es una alteración de la parte motora de la contracción de los vasos, de los músculos de los vasos o de los capilares, que evitan una adecuada circulación de sangre, fundamentalmente a nivel del pulpejo de los dedos, ¿no? Y a veces se vuelve una enfermedad, el fenómeno de Raynaud o enfermedad de Raynaud, que es una patología ya diagnosticada, y el fenómeno quiere decir que esta acrocianosis puede venir con muchas enfermedades. Ahí está la artritis reumatoidea, por ejemplo, o el lupus, por ejemplo. Entonces, hay situaciones inclusive psicoemocionales o por la temperatura ambiente. Hay muchas personas que por el frío, ¿no? Y han debido ver también en sus pies de ustedes, se vuelve así morado o cianótico, pero es por la
frialdad extrema de nuestro pie, ¿no? O de las manos, o porque hemos utilizado o hemos lavado con agua fría, ahora que está haciendo mucho frío, o que estamos caminando con, qué sé yo, con una chinela, o en el área rural con sus barquitas, la gente camina, no utiliza botas ni medias como nosotros, por lo tanto va a haber una temperatura muy baja a nivel de las extremidades y los vasos se contraen y aparecen esos famosos moretoncitos tanto en las piernas o en los dedos de la mano del pie. Entonces, esto generalmente no se debe a una alteración de una cianosis central o periférica por una entrega excesiva de oxígeno o una circulación lenta, sino que es por fenómenos de vasoconstricción asociadas a la hipotermia. Pero esto obviamente es un problema cardíaco, ¿no? En los niños que vean cianosis tienen que pensar en primer lugar, ¿no?, que se trate de una patología cardíaca, no sé si shunts o comunicaciones interauricular o interventricular o persistencia del conducto arterioso, no lo sé. Y después recién pueden pensar en una patología pulmonar, ¿no?, como una neumonía, una bronconeumonía, etcétera, etcétera. Entonces, la cianosis nos dice a nosotros muchas cosas de que hay una patología que debemos describir o encontrar cuál es la razón. Ya no es solamente de que podemos pensar que la piel siempre es así, que en el caso de la anemia, por ejemplo, ¿no? Decimos, no puede ser que su piel sea siempre más blanca y como les he dicho, en la anterior clase hemos encontrado muchos pacientes con la piel muy blanca y con el número de glóbulos rojos normal. En este caso, cuando usted se encuentre una cianosis, hay que pensar que existe algo alterado, no que es normal y todo lo demás. Y en semiología de la piel, seguimos hablando de alteraciones del color de la piel. Tenemos otro que es muy llamativo y que obviamente es secundario a diferentes patologías, como es la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Como ven acá, lo primero que nota es, o se nota es a nivel de las escleras, ya siempre a nivel de las escleras, dependiendo de la cantidad de bilirrubina que exista en sangre. O se puede generalizar, como en este caso, todo el rostro o toda la cara. Aquí sí, me gustaría que ustedes participen, quizás alguno de ustedes ha sido auxiliar o va a ser, no lo sé. Lamentablemente esta gestión tampoco se ha llamado a auxiliaturas, porque nos pasaron la anterior semana el señor vicerrector la solicitud al decanato para poder convocar auxiliaturas para las materias que sean estrictamente prácticas y estrictamente necesarias. Y en medicina nosotros hemos hecho la consulta respectiva con casi todas las asignaturas en las que se requería o tenían auxiliares, y a excepción de una que no hemos podido comunicarnos, pero todas han dicho que nos requieren auxiliares por esto de la virtualidad. ¿No? Ustedes entenderán, por ejemplo, en anatomía, los auxiliares de anatomía, ¿dónde deben enseñar? En anfiteatro, con los cadáveres, haciendo el reconocimiento qué sé yo, de trayectos venosos, arteriales o de nervios, o quizás hacer alguna disección, pero en este caso no se puede. Por eso es que en medicina la mayoría de los docentes han optado por no, o las asignaturas, me ha dicho, que tenían auxiliares, no tener auxiliares salvo salud pública. Entonces, es muy bonito esto de la auxiliatura, yo ya les había comentado. Nosotros, casi la mayoría de los docentes que actualmente estamos en la Facultad de Medicina hemos sido auxiliares, ¿no? Hemos sido auxiliares de una o dos asignaturas, o la que más nos gusta. Entonces, me gustaría que alguien me diga, por favor, el metabolismo de la bilirrubina para poder entender lo de la ictericia. A ver, chicos, ¿quién quiere decirme cómo se forma la bilirrubina? Porque a partir de ahí vamos a entender, y a partir de ahí, inclusive con los datos del laboratorio, se puede llegar a un diagnóstico casi preciso. Por eso es importante que sepamos el metabolismo de la bilirrubina, o que recordemos en realidad, porque esto a nivel de fisiología. ¿Quién quiere participar? Adelante, chicos. Adelante. Vamos, ¿quién se acuerda de cómo se forma la bilirrubina? Doctor, buen día. Buen día, adelante. Bueno, doctor, la bilirrubina es un producto que ha sido
ha sido por la degradación de la hemoglobina, doctor, la cual primero va a ser digerida por los macrófagos. Posteriormente, esta va a ser dirigida hacia el hígado, donde va a ser transformada de una bilirrubina indirecta o no conjugada y en una bilirrubina conjugada, como dice, ¿no? En el cuadro. Eso se va a dar gracias a la UDP-glucuroniltransferasa, que es una enzima hepática, la cual va a conjugar esta bilirrubina para que pueda pasar y ser hidrolizada a nivel de la vesícula y llegar al intestino, ¿no, doctor? Hasta ahí nomás, doctor. Ya. A ver, perdón. Perdón por la tos, como les digo, lamentablemente eso nos queda de secuela a muchos de bastantes enfermedades que tenemos y fundamentalmente el COVID en esta última etapa. Bien, ahí tienen una imagen, chicos, está muy bien lo que tú has participado. Está muy bien, simplemente hay que ver desde su origen, de dónde se forma la hemoglobina, desde dónde se forma y cuál es su forma de eliminación. Acá ven en esta imagen, por ejemplo, que aparece como degradación de hemoglobina y otras hemoproteínas. Sí, por ejemplo, existen no solamente la hemoglobina, sino también de la mioglobina, que es la proteína muscular. En los casos de traumatismo o lisis muscular, etcétera, va a haber formación de abundante cantidad de bilirrubina sin que haya destrucción de glóbulos rojos. Entonces, eso significa desde la degradación de la hemoglobina, por qué etapas pasa y por dónde se elimina, en forma de urobilinógeno y en forma de estercobilina en muy poca cantidad. Entonces, ¿Ya extendí la cama? bien, les decía de que, bueno, siempre interrumpen, ¿no? Cuando existe el micrófono abierto de alguno de los estudiantes, siempre se escuchan audios que no deberían de escucharse. Bien, lo que les decía es que los glóbulos rojos viejos, caducos o que ya han cumplido su ciclo de vida, tienen que terminar degradándose o destruyéndose. Y a partir de ahí se forma, o se libera el pigmento M con su proteína globina. La proteína se vuelve a reabsorber para formar más glóbulos rojos, ¿no? Y el M se desconjuga o se separa en sus grupos pisólicos, ¿no? 4 grupos pisólicos, y el hierro se vuelve a absorber para nuevamente formar el pigmento hemoglobina para los glóbulos rojos. Es decir, la mayoría de estas sustancias al destruirse se vuelven a absorber y se vuelven a juntar para formar nuevamente la hemoglobina. Pero durante ese transcurso aparece una serie de mecanismos que hacen que la bilirrubina se conjugue, ¿no? Y pase al intestino delgado y a través de la circulación enterohepática nuevamente vuelva al hígado y de esa manera pueda pasar nuevamente a la circulación en forma ya sea de bilirrubina conjugada o no conjugada, ¿no? Ahí sí, usted sabe muy bien que el 80% de la bilirrubina, cuando pasa después la circulación y llega al hígado, se conjuga con la enzima glucuroniltransferasa, y esto a nivel del hígado es un 80%, y el restante 20% con fosfatos, se combina con fosfatos para su posterior eliminación. Ese es el mecanismo básico en realidad en la que estas bilirrubinas pasan de lo que es de la circulación hacia el hígado, hacia el intestino. Del intestino se elimina cierta cantidad en forma de estercobilina y el resto a través de la circulación porta nuevamente, se vuelve a absorber y llega a la circulación hepática, ¿no? O la circulación enterohepática. Pero en ese transcurso lo básico que ustedes tienen que conocer es que cuando se degradan los glóbulos rojos o se destruyen o el vaso funciona demasiado aceleradamente y destruye gran cantidad de glóbulos rojos, o existe algún traumatismo, algún veneno externo o algún parásito que destruya los glóbulos rojos, por ejemplo en el paludismo, la malaria, es lo mismo algunas toxinas, por ejemplo de arañas venenosas, de serpientes, etcétera, que destruyen los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que va a pasar?
Una vez que se ha liberado una circulación, se denomina hemoglobina no conjugada. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado al hígado. En el hígado es donde se conjuga, y una vez que se ha conjugado a través de la enzima glucoroniotransferasa, pasa la circulación por la vía biliar, obviamente, ¿no? En forma de bilirrubina conjugada. Eso es lo normal, por eso se mantiene, cuando es normal estoy hablando, ¿no es cierto? Se mantiene la proporción y la cantidad normal de bilirrubinas. Ahora sí, ¿quién de ustedes me quiere decir cuál es el valor o los parámetros normales de las bilirrubinas en sangre? Estamos hablando primero de cómo se forma, se destruye y todo lo demás. Pero cuando existe una exagerada producción de bilirrubina, ya supera esta capacidad de conjugación hepática, entonces aumenta el número o la cantidad de bilirrubina en la circulación, lo cual produce la ictericia que estamos hablando. ¿Quién de ustedes me quiere decir cuánto es el valor normal de las bilirrubinas? Doctor, de 0,1 a 1,2 miligramos de cilitro. Ya, está bien. Bueno, hay variación de acuerdo al laboratorio o la literatura que lean, pero está de 0,4 a 1,2 de bilirrubina como total. Pero ¿cuál es cuál? Es decir, ¿cuál es la bilirrubina directa e indirecta? Porque en base a eso ustedes pueden hacer hasta diagnóstico. A ver. La ¿Cuántos? directa, doctor, de 0,1 a 0,3 y la Ya, indirecta de 0,2 a 0,7. ya. Está muy bien, por ahí anda, de 0,2 a 0,4, de 0,4 a 0,8, o sea, está muy bien lo que ustedes dicen, ya les he dicho, depende mucho de qué están leyendo y todo, pero la cantidad normal no debe pasar de 1,2, la bilirrubina total, ¿sí? La bilirrubina total. En algunos laboratorios van a encontrar, seguramente ustedes me están viendo porque hay algún familiar o algún amigo que tenga esto del coronavirus, y siempre estamos pidiendo química sanguínea, hemograma, aparte de lo que es las pruebas específicas como el PCR para ver el grado de proceso inflamatorio de la afectación pulmonar, lo mismo la ferritina y todo aquello, el dímero D. Siempre pedimos funcionalidad hepática y ahí está sí o sí las bilirrubinas. En algunos laboratorios dicen que la bilirrubina es hasta 1,4, ¿no? Esos son los parámetros que manejan, pero normalmente la bilirrubina es hasta 1,2. Por encima de eso nosotros ya consideramos que tiene las bilirrubinas altas. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación de bilirrubinas dentro de parámetros normales, quiere decir que tanto la formación, la conjugación y la eliminación de la bilirrubina está dentro de lo normal. Un segundito, por favor, me van a esperar. Muy bien, continuamos entonces. Pero cuando existe alguna alteración, tanto en la formación, en la conjugación a nivel hepático o en su eliminación a través de la vía biliar o intestinal o urinaria, se va a formar un aumento, se va a presentar, perdón, un aumento en la formación de las bilirrubinas, y esto va a determinar la presencia de ictericia. Entonces es importante que ustedes sepan, primero, la fisiopatología o el metabolismo de la bilirrubina, dónde se forma, dónde se conjuga, con qué sustancia se conjuga, por dónde se elimina y cuáles son los valores de esa eliminación, y los valores normales en sangre, ¿no? O en plasma. Entonces, cuando ustedes entiendan aquella parte, es facilito hacer un diagnóstico simplemente viendo los valores de laboratoriales que se les presenten. Entonces, si hablamos nosotros, por ejemplo, de la degradación de la hemoglobina a partir de los glóbulos rojos, porque esa es la principal forma de producción de la bilirrubina. Nosotros vamos a ver aquella situación y hay patologías en las que existe demasiada destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Ahí hablamos de las hemoglobinopatías, es decir, glóbulos rojos con hemoglobinas de estructura y características distintas y deficientes que son muy frágiles, como ya van a ver en hematología, como la hemoglobinopatía S, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es que estos glóbulos rojos sean muy frágiles y se destruyan en bastante cantidad. Lo mismo ocurre en el caso de alteraciones por tóxicos, ¿no?
Alguna sustancia tóxica que entra al organismo, ya les he mencionado, por ejemplo, un veneno de serpiente, de araña o cualquier otra sustancia que va a determinar la destrucción acelerada de glóbulos rojos, o en el caso nuestro de algunas enfermedades como ser el paludismo o la malaria, que es muy común. Produce destrucción de glóbulos rojos y, por lo tanto, aumento en la formación de hemoglobina no conjugada. Se dice no conjugada porque todavía no ha llegado a hígado, no está circulando libre en la sangre, obviamente unida a una albúmina o una proteína transportadora de bilirrubina, y llega al hígado, y en el hígado se conjuga aquella bilirrubina que le llega, pero como se ha estado formando mucha cantidad de hemoglobina, entonces esa capacidad de conjugación del hígado se ve sobrepasada, a pesar de que el hígado está funcionando normal. Entonces, esa cantidad de bilirrubina no puede ser conjugada en el hígado, por lo tanto, pasa por todo el circuito que hemos dicho, pero en cantidades mayores, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que saber es que como la cantidad de bilirrubina no conjugada por esa exagerada cantidad de información, esto también por si acaso es el mecanismo básico de la ictericia neonatal. Cuando un bebé o un niño normal, ¿no?, nace y a sus días se puede volver amarillito. ¿Por qué? Porque el niño, o el recién nacido, perdón, nace con más de 6 millones de glóbulos rojos, y eso es mucho para nosotros, y una vez que ya nace, pues no se necesita tanta cantidad de glóbulos rojos y empieza a destruirse muchos y sobrepasa la capacidad de conjugación, aparte de que el hígado del recién nacido a partir del año recién empieza a tener un funcionamiento al 100%, por lo tanto se vuelven histéricos, ¿no? Entonces, pero el predominio, ¿a qué? El predominio es en base a bilirrubina no conjugada. Es decir, si ustedes se encuentran un laboratorio en el que diga bilirrubina no conjugada o indirecta, también se denomina, que tenga un valor de 3, por ejemplo, y la bilirrubina conjugada o directa que tenga un valor de 0,8, significa que hay una exagerada destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces hay que buscar la razón, la causa, qué es lo que puede estar provocando esta destrucción de glóbulos rojos. Entonces, eso cuando existe demasiada destrucción de glóbulos rojos y que supera la capacidad de conjugación del hígado. Ahora bien, si las enfermedades hepáticas son la causa predominante, es decir, la formación de glóbulos rojos es normal, ¿no? La destrucción es normal, perdón, la destrucción de los glóbulos rojos es normal, la liberación de bilirrubina en cantidades normales, pero llegan a un hígado que está enfermo, ¿no? Y el hígado enfermo no puede conjugar esa cantidad normal de bilirrubina que le llega. Entonces, al no conjugar, lo que va a hacer es pasar a la circulación bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada en proporciones más o menos iguales. Significa que va a haber aumento de las bilirrubinas totales, directas e indirectas, porque es el hígado el que no está pudiendo conjugar la cantidad de bilirrubina que le llega. ¿Y qué enfermedades hepáticas puede haber? Todas las que ustedes se imaginen, por ejemplo, colestasis intrahepática, colestasis extrahepática, pueden encontrar alteraciones congénitas de la falta de la enzima glucuronidtransferasa. Por ejemplo, la enfermedad de Rotor, síndrome de Crigler-Najjar 1, Crigler-Najjar 2, síndrome de Dubin-Johnson. Es decir, tantas enfermedades congénitas donde el organismo es carente o el hígado es carente de estas enzimas que conjugan la bilirrubina. Y por eso es que al no conjugar se eleva la cantidad de bilirrubinas en sangre. Entonces, cualquier patología que ustedes puedan ver, incluyendo obviamente todos los casos de hepatitis, ¿sí? Van a ver que existe una elevación de las bilirrubinas, tanto de la no conjugada como de la conjugada. O sea, las dos se elevan en una proporción más o menos aproximada. Si encuentran en un laboratorio aquel parámetro, quiere decir que el hígado es el que está funcionando mal. Si encuentran solamente el aumento de la bilirrubina no conjugada, significa que la formación de la bilirrubina es demasiado, ¿no? Es decir, hay algún dato que tendríamos que buscar en el que exista una destrucción exagerada de glóbulos rojos. Si son los dos que se elevan, entonces debemos pensar que es una patología hepática. ¿Sí? No podemos pensar en esto.
Y finalmente, la excreción, ya saben, una vez que se ha formado la bilirrubina, la tiene que hacer a través de la vía biliar, pero la vía biliar tiene que eliminar la fracción conjugada. Y cuando solamente la fracción conjugada o directa está elevada, significa que la eliminación por la vía biliar es incorrecta, es decir, ahí hablaríamos de colecistitis aguda, colecistitis crónica, colelitiasis, estenosis, cualquier cosa que esté obstruyendo la eliminación de la bilirrubina conjugada. Ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Predominio de la bilirrubina conjugada. Y eso significa obstrucción y hay que buscar la causa en la vía biliar. ¿Por qué está aumentando la bilirrubina conjugada y a qué nivel es la obstrucción? Es decir, en base a eso nosotros decimos si es bilirrubina o la alteración está en la formación, en la conjugación o en la excreción. Y es muy fácil. Muy bien, vamos a terminar ahí, por favor.